Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. La evocación histórica hoy nos conduce hacia una de las páginas más aciagas de la historia política argentina. En septiembre de 1955 se registra la ofensiva definitiva contra el gobierno constitucional argentino presidido por el general Juan Domingo Perón. El antecedente inmediatamente anterior de este asalto violento a las instituciones se registra unos meses antes, exactamente el 16 de junio de 1955, cuando la aviación de Marina, paradojalmente un cuerpo creado por el gobierno de Perón, decide una acción sanguinaria y demencial, bombardeando indiscriminadamente Plaza de Mayo con la nefasta consecuencia del registro de cientos de damnificados entre muertos y heridos. Personas que su único error había consistido, por ejemplo, en haber ido a sus trabajos. Realmente este acto barbárico tuvo consecuencias en la actuación del gobierno, que se vio sorprendido ante un hecho tan cruel e inesperado, traduciéndose esta situación en una especie de incertidumbre generalizada que se trasladó a toda la sociedad. Una verdadera espada de Damocles que pendió sobre la cabeza del pueblo argentino y su gobierno. Seguramente el general Perón, como todo buen militar, evaluó los riesgos y posibilidades logísticas y estratégicas de mantenerse en el gobierno, que por otra parte, y vale la pena recordarlo, lo había obtenido por segunda vez en las elecciones de 1951, siendo entonces reelegido en aquella instancia por el 64% de los sufragios, un resultado absolutamente contundente e inequívoco de la manifestación popular. Un registro, por otra parte, que seguramente se volvería a producir en las elecciones a celebrarse en 1956. Es que justamente el golpe de Estado de septiembre de 1955 se produce ante la imposibilidad manifiesta de poder desalojar al gobierno constituido por medios legales. Luego de diversas instancias y vaivenes y la presión fundamentalmente de la Armada Argentina, que amenazaba bombardear la refinería Evita y otras instalaciones petroleras en Comodoro Rivadavia, el presidente Perón decide su exilio en una cañonera paraguaya. El gobierno paraguayo finalmente, y después de variadas incertidumbres, le da el refugio diplomático al presidente depuesto. Creemos ver en la generosidad del gobierno paraguayo de la época una especie de reciprocidad con el gesto para con el pueblo paraguayo que dispensara un año antes el presidente Perón, cuando fuera aclamado en Asunción del Paraguay, por devolver de parte de la Argentina los trofeos de aquella guerra infame llamada de la Triple Alianza, ejercida por Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay. Los dotes de estadista de Perón quedaron demostrados varias veces en su historia. El reconocimiento implícito de lo que significó el avasallamiento del pueblo paraguayo en aquella tristísima guerra es sin lugar a dudas otro de los símbolos claros del iberoamericanismo a que propendía el general. Principio que queda muy claramente explicitado en aquella su célebre frase: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Sobre si el general debería haber presentado batalla ante la inminencia de su derrocamiento, se ha escrito mucho, como así también mucho se ha especulado. Poco tiempo después el general explica su parecer. La rebelión contra su gobierno hubiera ocasionado, además de muchas víctimas, la destrucción de importantes obras de infraestructura que habían costado mucho sacrificio. Los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio se constituyeron en todo un aviso de lo que estaban dispuestos a hacer aquellos infames golpistas. El peligro que Argentina entrara en una guerra civil de proporciones y que además la misma se regionalizara aparecía como una gran posibilidad. La inadecuada parcialización antiperonista del gobierno uruguayo de la época así lo podía llegar a presagiar. La llegada a aguas del Río de la Plata del portaaviones norteamericano USS Bennington por aquellos días también se podía llegar a entender como un indicio de una eventual internacionalización del conflicto. Creemos que la frase expresada por Perón, entre la sangre y el tiempo se prefirió el tiempo, da la tónica exacta de la decisión del gran estadista argentino. Obviamente plantear una ucronía sobre qué hubiera pasado
si se iba al enfrentamiento o qué hubiera pasado en Argentina si el golpe no se hubiese registrado, podría resultar interesante para hacer un análisis histórico, pero como la única verdad es la realidad, tenemos que atenernos a esta última. Pero claramente lo que sí podemos llegar a decir es que para la Argentina y la región, el golpe de Estado de 1955 fue absolutamente nefasto. Obviamente que atrás de esta ordalía hubo, como en toda frecuencia histórica, causales profundas y ocasionales. Entre las primeras podemos destacar algunas que para nosotros son determinantes. En primera instancia se podría afirmar que el peronismo nunca pudo lograr que se superara la antinomia peronismo-antiperonismo, controversia que de alguna manera todavía mantiene su vigencia. Aquel peronismo consustanciado con el ideal de crear una sociedad que procurara un desarrollo nacional con justicia social, nunca fue aceptado del todo por los sectores sociales más acomodados de la sociedad argentina. Digamos que en algunos momentos estos sectores toleraron esta visión, pero nunca fueron partidarios de este modelo. Otra razón de peso seguramente fue la independencia preconizada por la doctrina nacional justicialista en su capítulo internacional. La tercera posición obviamente no se alineaba con los hegemonismos que se disputaban las conciencias humanas en el mundo entero. Ese pragmatismo teórico, por supuesto, no terminaba de convencer a estos grandes hegemonismos que ya por aquellos tiempos establecían la querella este-oeste, preludio de la Guerra Fría que dominó por varias décadas la evolución política del siglo XX en el mundo. Habría que ver si la posición de la Argentina en referencia a la Guerra de Corea y fundamentalmente la apertura comercial hacia la Unión Soviética, producida a través de intercambios compensados consensuados entre los dos países, no generó la desconfianza de los países desarrollados occidentales. Otro aspecto desafiante para los hegemonismos seguramente fue el iberoamericanismo de Perón. Él concebía la evolución del mundo a través de la formación de estados continentales. En este sentido, Perón es todo un anticipo en la necesidad de una integración regional que se interrelacionara con el mundo. Lógicamente, Perón toma para su concepción el legado de nuestros héroes de la independencia, actualizando aquella necesidad de integración que tanto plantearan Simón Bolívar, San Martín y Artigas. Ciertamente a Perón se lo puede ver como un federalista comprometido, nunca como un unitario anglo-afrancesado. En cuanto a las causas ocasionales de este derrocamiento, si bien hay unas cuantas, quizás la principal fue el diferendo con la Iglesia Católica, cuestión que reseñáramos en nuestro programa Bombardeos a Plaza de Mayo. También recomendamos a nuestra estimada audiencia que vean nuestro programa El Peronismo Primera Etapa, en el cual resumimos los grandes parámetros de los primeros dos gobiernos peronistas. Bueno amigos, esperando que esta breve reseña de un capítulo histórico tan importante haya resultado de interés y con la esperanza que haya cumplido con el principal cometido que tiene el estudio de la historia, o sea, ayudarnos a entender el presente, es que solo nos resta despedirnos hasta una próxima edición de Noticias del Río de la Plata. Hasta prontito y muchas gracias.